Mi tío me usó como testaferro para sus impuestos y me dejé con multas millonarias. La notificación del SAT no llegó en un sobre cualquiera, llegó de la mano de un oficial certificado que me miró con una mezcla de lástima y desprecio, como si estuviera frente a un criminal de cuello blanco de alto perfil. Abrí el documento con las manos temblorosas y el mundo se me desvaneció, adeudo fiscal pendiente por 1.8 millones de pesos por ingresos no declarados y discrepancia fiscal. Mi tío Ricardo, el hombre que me cargó en su bautizo y que siempre decía que la familia era lo más sagrado, acababa de venderme al mejor postor para salvar su propio pellejo. Hacía 2 años, cuando cumplí los 21, el tío Ricardo se acercó a mí con esa sonrisa carismática que lo hacía el alma de todas las fiestas familiares. Me dijo que necesitaba un pequeño favor administrativo para liberar una herencia de mi abuelo que se había quedado trabada en trámites notariales. Solo firma aquí, sobrino, es para ayudarme con unos trámites de representación, ya sabes que a los viejos nos ponen 1000 trabas y a ustedes los jóvenes les facilitan todo con su firma electrónica, me dijo mientras me ponía una pila de papeles enfrente en una comida familiar. Yo, que lo veía como a un segundo padre y que estaba emocionado por sentirme importante y útil para la familia, firmé sin leer una sola línea. Confié ciegamente en la sangre. Resultó que no era ninguna herencia. El tío Ricardo me había convertido en el representante legal y dueño nominal de 3 comercializadoras de materiales de construcción que servían como fachada para mover dinero de procedencia dudosa y, sobre todo, para evadir impuestos de sus negocios reales. Sus ganancias pasaban por mi RFC, mis cuentas bancarias creadas con firmas que él falsificó o me hizo firmar entre aquellos papeles, y mis declaraciones, que por supuesto, nunca se presentaron. Mientras él se compraba una camioneta nueva cada año y presumía sus viajes a Europa, en los registros del fisco, yo me estaba convirtiendo en un magnate de la construcción que no pagaba ni un centavo de IVA. Cuando llegué a su casa con la notificación en la mano, empapado en sudor frío y al borde de un ataque de pánico, su reacción fue lo que terminó de romperme el alma. No hubo disculpas, no hubo asombro. Se sirvió un whisky, se sentó en su sillón de cuero y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Mira, hijo, las cosas se pusieron difíciles. Tú eres joven, tienes toda la vida por delante para negociar con ellos o incluso para declararte en quiebra y que te perdonen la deuda en unos años. Yo ya estoy grande, si me meto en este lío, me muero en la cárcel. Aprende que en los negocios no hay parientes, solo hay sobrevivientes. Salí de su casa sintiendo que el aire me faltaba. Pero lo peor estaba por venir. Al contarle a mis padres y a mis otros tíos, esperando que se indignaran y me apoyaran, recibí una bofetada de realidad que no esperaba. Ay, Luis, ¿cómo firmas cosas sin leer? La culpa es tuya por tonto, dijo mi madre, más preocupada por el escándalo que por mi futuro. Mi padre, influenciado por el poder económico que Ricardo ejercía sobre toda la familia mediante préstamos y favores, me pidió que no hiciera las cosas más grandes. Según ellos, yo debía asumir mi responsabilidad y buscar la forma de pagar, porque denunciar a Ricardo sería destruir la armonía familiar. Me quedé completamente solo. En cuestión de semanas, mis cuentas de banco fueron congeladas. Mis ahorros para la universidad, que tanto me habían costado juntar trabajando los fines de semana, desaparecieron para cubrir una mínima fracción de la multa. Mi historial crediticio quedó manchado de negro, no podía ni sacar un plan de telefonía celular, mucho menos pensar en un crédito para un coche o una casa. Me sentía un criminal sin serlo, un paria social que caminaba por la calle con el miedo constante de que en cualquier momento llegara una orden de aprehensión por defraudación fiscal. El aislamiento fue brutal. Mis primos, que antes eran mis mejores amigos, dejaron de invitarme a salir porque no querían problemas con su papá. En las cenas de Navidad, se sentaba un silencio incómodo cuando yo entraba a la habitación. Escuchaba los susurros, ahí viene el defraudador, pobre Ricardo, que ahora tiene que lidiar con los errores de su sobrino. La narrativa se había invertido de forma perversa, en la mente de mi familia, yo era el irresponsable que había usado mal los poderes que el tío me dio y ahora quería culparlo a él por mi supuesta mala administración. Lloré noches enteras viendo el techo de mi cuarto, pensando en cómo alguien que te vio crecer podía usarte como un escudo humano para sus delitos. Me sentía pequeño, insignificante y derrotado. La depresión me arrastró a un agujero donde solo veía deudas, juicios y una posible celda. Pensé seriamente en desaparecer, en irme a otro estado y empezar de cero con otro nombre, pero sabía que la deuda me seguiría a donde fuera. El sistema no olvida, y mi tío Ricardo contaba con que yo me rindiera. Pero un día, mientras limpiaba mi escritorio, encontré una tarjeta que me había dado un contador años atrás en un curso de la universidad. Se llamaba Don Arturo, un hombre mayor, de esos que creen en la ética por encima de todo. Lo busqué con el último rastro de esperanza que me quedaba. Le conté todo, sin filtros, mostrándole los papeles y las fechas.
Don Arturo me escuchó en silencio, ajustándose los lentes, y me dijo algo que cambió mi chip: Luis, el miedo es el mejor aliado de los cobardes como tu tío. Si te quedas callado, eres su cómplice. Si hablas, eres un sobreviviente. Vamos a pelear, pero vas a tener que ser muy valiente. Decidí que no iba a ser la víctima de la historia de éxito de Ricardo. Contraté a una abogada fiscalista recomendada por don Arturo, vendí lo poco que me quedaba de valor, mi computadora, mi vieja consola de juegos, hasta mi ropa de marca, y empezamos la contraofensiva. No buscaba venganza, buscaba la verdad. Teníamos que probar que yo era un testaferro involuntario, una figura legal que existe para casos de abuso de confianza y manipulación. El proceso fue un calvario de casi 2 años. Tuve que presentarme ante el SAT no como alguien que quería huir, sino como alguien que quería cooperar. Abrí mi vida entera ante los auditores. Les mostré que mientras las empresas a mi nombre facturaban millones, yo seguía viviendo en un cuarto rentado y moviéndome en transporte público. Esa fue mi mayor prueba, la falta de beneficio económico. No había un solo rastro de que ese dinero se hubiera quedado en mis manos. Mientras la investigación avanzaba, mi vida social desapareció por completo. Me volví un fantasma en el barrio. Para sobrevivir y pagar los honorarios de la abogada, empecé a trabajar en un despacho contable pequeño haciendo las tareas más básicas. Pero como pasaba tanto tiempo estudiando mi propio caso y leyendo leyes fiscales para ayudar a mi defensa, empecé a aprender cosas que no te enseñan en la escuela. Descubrí que había miles de pequeños emprendedores, gente que vendía por internet o que ponía un puesto de comida, que vivían con el mismo miedo que yo por no entender cómo funcionan los impuestos. Empecé a asesorar a conocidos de forma gratuita, ayudándolos a poner en orden sus facturas y a no caer en trampas de contadores deshonestos. Mi situación personal era un desastre, pero ayudar a otros me daba una razón para despertar cada mañana. Mi pequeña red de asesoría empezó a crecer por recomendación de boca en boca. Ve con Luis, él sabe cómo protegerte porque él vivió lo peor, decían. Sin darme cuenta, estaba construyendo los cimientos de mi propia empresa mientras intentaba demoler la de mi tío. La abogada logró algo que parecía imposible. Mediante peritajes grafoscópicos, demostramos que muchas de las firmas en las actas constitutivas de las empresas fachada no eran mías, sino falsificaciones burdas que Ricardo había mandado hacer. También rastreamos los depósitos finales que salían de mis cuentas hacia cuentas de prestanombres de mi tío en paraísos fiscales. Cuando el SAT vio la magnitud del fraude de Ricardo, mi caso pasó de ser una simple auditoría a ser una pieza clave para atrapar a un pez mucho más gordo. El día que me notificaron que mi adeudo personal se reducía en un 90% y que el resto lo pagaría en un plan de pagos cómodo gracias a mi cooperación, sentí que me quitaban una montaña de encima. No era libre de deudas del todo, pero ya no era un criminal. Era un ciudadano en recuperación. Pero el destino tenía preparada la estocada final para Ricardo. Al intentar defenderse, él cometió el error de culpar a sus socios, quienes, al verse traicionados, soltaron toda la sopa sobre sus otros negocios turbios. La auditoría que le cayó encima fue histórica. No solo era el SAT, ahora era la Unidad de Inteligencia Financiera. Le congelaron todo, la casa de lujo, las camionetas, las cuentas donde guardaba el dinero para su retiro. La familia, que antes me daba la espalda, de repente empezó a llamarme. Luis, dile a tus abogados que no sean tan duros con tu tío. Luis, ayúdanos a hablar con el fisco, Ricardo está muy mal de salud por el estrés. Mi respuesta fue siempre la misma: él dijo que en los negocios no hay parientes. Yo solo estoy cumpliendo con la ley que él mismo me enseñó a firmar. La hipocresía familiar me dio el impulso final para cortar esos lazos tóxicos. Me mudé de ciudad, cambié de número y me enfoqué al 100% en mi negocio. Lo que empezó como una mesa y una silla prestada en el rincón de mi departamento, se convirtió en Defensa y Emprende, una consultoría fiscal especializada en proteger a jóvenes y pequeños empresarios de abusos y errores administrativos. Mi experiencia personal se convirtió en mi mayor activo. Los clientes confían en mí porque saben que yo estuve en el fondo del abismo y logré salir. En 3 años, pasamos de ser yo solo a tener un equipo de 12 personas, incluyendo a la abogada que me salvó y a don Arturo, que ahora es mi socio honorario. Hoy, mi crédito está restaurado. Compré mi primera oficina propia, un espacio lleno de luz donde nunca permito que nadie firme nada sin que yo mismo le explique cada punto y coma. Tengo paz mental, algo que el dinero de Ricardo nunca pudo comprar. Vivo con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder en su buzón tributario. ¿Y mi tío? La última vez que supe de él, estaba viviendo en una casa pequeña y derruida que estaba a nombre de una tía lejana, la única que aún le tiene lástima. Anda huyendo de cobradores y de socios que lo buscan para ajustar cuentas. La gran fortuna que construyó sobre mentiras y traiciones se esfumó en multas, recargos y embargos.
Sus hijos, mis primos que se burlaban de mí, ahora trabajan en empleos mal pagados porque nunca aprendieron a esforzarse, esperando una herencia que ya no existe. El tío Ricardo ya no es el alma de ninguna fiesta, ahora es la advertencia que todos usan en la familia cuando alguien habla de negocios. A veces, cuando paso por la oficina de correos y veo a alguien recibiendo una notificación con cara de susto, me detengo y le doy mi tarjeta. Les digo que no tengan miedo, que la verdad es una herramienta poderosa si sabes cómo usarla. Me tomó tiempo entenderlo, pero la traición de mi tío fue el fuego que forjó mi carácter. Si él no me hubiera usado, yo quizás sería un contador promedio trabajando en una oficina gris, sin ambición y sin propósito. Ahora, cada vez que reviso mis estados financieros y veo que mi empresa es sólida, transparente y honesta, sonrío. No necesité robarle a nadie, no necesité usar a mi familia. Mi éxito es el resultado de la resiliencia y de la justicia. La vida tiene una forma muy curiosa de equilibrar las balanzas, a veces tarda, a veces duele, pero siempre llega. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad, mientras ellos cargan con lo que sembraron. Miro hacia adelante con la frente en alto, sabiendo que mi nombre ya no está en una lista de morosos, sino en la puerta de una empresa que ayuda a otros a no ser víctimas de la oscuridad que yo vencí. El ruido de la camioneta de lujo de mi tío ya no me asusta, ahora lo único que escucho es el silencio de mi propia conciencia tranquila. ¿Alguna vez un familiar o un conocido te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.